veremos lo que el juez Paulson puede Hay unas decirnos iniciales y sobre... unos nombres ahí de políticos de mucho peso, ¿no? Vamos a ver qué cosa se obtiene de eso. Buenos días, mañana. para mí es una alegría estar aquí en Lima. Muchas gracias, señor Paulson. Usted tiene en su país fama de ser un juez severo. Y si hiciera falta dudar sobre eso, esta misma semana la Sala Superior de la que usted es miembro ha más que duplicado la pena contra el tesorero nada menos que del Partido de los Trabajadores, el señor Vacari, que había recibido en primera instancia 10 años de cárcel y ahora tiene, por decisión de la Sala de la que usted es miembro, 24 años de cárcel. Cuéntenos, por favor, para entrar con algo concreto, ¿bajo qué consideraciones se puede reforzar de tan alta manera una pena? La sala penal trabaja con mucha responsabilidad. Nosotros tenemos una fama de sermos muy rígidos. Todavía lo que pasa es que se hace lo que tiene de ser hecho. Hubo 2 procesos en que la misma persona ha sido absuelta, porque no había pruebas suficientes para la condenación. En este último caso, esta semana, había pruebas, sí, había pruebas de delatores, pero no solamente esto, porque la ley brasileña no nos permite que se haga una condenación solamente con la palabra de colaboradores eficaces, ¿no? Entonces, lo que pasa es que tenía en el proceso muchas otras pruebas que decían que sí, los hechos habían se pasado tal cual el Ministerio Público había imputado en la inicial. Juez Paulson, usted ha dicho ha mencionado una frase muy interesante. ¿Qué tanto peso tiene en Brasil la colaboración eficaz, los dichos del colaborador dentro de la elaboración de la sentencia? ¿Cómo la valora usted? ¿Qué proporción? No sé. Sí, la colaboración eficaz ha sido un instrumento muy importante para las investigaciones en el contexto de la operación Lava Jato. Muchos imputados han hecho la colaboración, pero son 100 y pocos imputados y un 20% de estos ha hecho colaboraciones premiadas. Las colaboraciones son libres, ocurren a partir de la voluntad de los imputados y también del interés del Ministerio Público. Entonces, cuando se puede aportar informaciones importantes para la comprensión del contexto de la criminalidad organizada que ha sido descubierta por la operación Lava Jato, se hacen las colaboraciones. Y la contrapartida o que ganan los imputados son una disminución de sus penas. Como ellos tienen... ¿Ya sentenciados? ¿O antes de tanto faz. En ambas fases. Sí, se puede hacer colaboraciones premiadas desde que empieza la investigación hasta los imputados que ya están condenados también pueden. Este señor que usted le ha impuesto 24 años puede venir donde usted y decirle quiero negociar, Paulson, quiero bajar mi sentencia. ¿Puede hacerlo? Sí, esto es posible. Es posible. Okay. Pero, claro, tiene que ver si hay interés del Ministerio Público también en una delación. Valga la pena lo que le ofrece. Claro, porque tiene que poder aportar informaciones que sean relevantes. Y una vez que usted tiene la confesión, ¿cómo la valora, cómo la utilizan? Fíjate, claro, los imputados tienen interés en la colaboración, porque muchos están con penas muy altas y las penas no se deben al rigor del tribunal, sino a lo que ha sido hecho. Es mucho dinero que ha sido desviado de la petrolífera brasileña, del gobierno brasileño, para campañas políticas, para el bolsillo de altos funcionarios y también incluso de los parlamentares. Entonces, hay muchos crímenes. Las penas han sido grandes, han sido incluso aumentadas, porque normalmente en un proceso se tiene varios crímenes de corrupción, crímenes de lavado de activos y crímenes de organización criminosa. Entonces, cuando se suman las penas, acaba llegando a un patamar bastante... ¿Son acumulativas en Brasil? En algunos casos sí, otros no.
Nosotros tenemos algunos institutos jurídicos que hacen con que no se sumen solamente las penas, pero esto depende mucho si, por ejemplo, los actos de corrupción están dentro de un mismo contexto, en un mismo contrato, cercanos en el tiempo o no. Si están cercanos, se puede trabajar como una única corrupción, pero si hay actos distintos a lo largo del tiempo, por veces tenemos corrupciones distintas, entonces las penas son sumadas. La principal diferencia que hay normalmente entre las sentencias de primer grado y los fallos del tribunal está justo en esta cuestión, si es un único crimen de corrupción o si son varios crímenes de corrupción, si hay lo que llamamos de continuidad delictiva o si tenemos el concurso material entre los crímenes. Nos está explicando varios aspectos técnicos judiciales, sí, el más importante de los cuales es la figura del colaborador eficaz, que ustedes llaman colaborador premiado. Sí. Sin embargo, hay otra dimensión, que es la dimensión política. Y usted en varias oportunidades ha dicho que lo más difícil en su trabajo, cuando tiene que ver con casos que conciernen a gente poderosa de la esfera económica y de la esfera propiamente política, estamos hablando de la condena del expresidente Lula, que sigue siendo un candidato de fuerza, usted denuncia que hayan presiones políticas sobre los jueces. ¿Cómo se ejercen? ¿Cómo recibe usted, juez, que tiene que decidir sobre el tesorero del PT? ¿Cómo hace para liberarse de esa presión política? Sí. La ley de la Magistratura Nacional Brasileña no nos permite que hablemos sobre casos que están por ser juzgados. Sí. En general. Entonces, en general. Claro que hay una presión política muy grande. Estas personas tienen poder económico, poder político, una capacidad de coordinación muy elevada. Todavía nosotros, del judiciario, estamos en una institución muy fuerte, muy consolidada. Nosotros tenemos, los demás desembargadores, que son los jueces superiores que trabajan en la misma sala penal, nosotros estamos a más de 20 años trabajando en la justicia. Nosotros tenemos experiencia y estamos acostumbrados con los efectos políticos que se pueden tirar de las decisiones judiciales, ¿no? Sabemos los efectos políticos. Todavía el juez, cuando está en el proceso, cuando va a hacer un juzgamento, no está lá como un elector. No mira la color partidaria del imputado. Y en Brasil es muy claro que hay imputados de todas las colores ideológicas y partidarias. Pero esto se ha sembrado hace años, esta generación de jueces jóvenes como usted, porque han venido varios colegas suyos aquí en Brasil. Sí. Nos ha sorprendido el alto nivel de preparación, la independencia, pero esto ha sido un proceso. Que han logrado formar una judicatura tan capaz. Sí, claro. Porque han enfrentado un monstruo descomunal en el PT, Lula, etcétera, y de repente tienes un poder judicial bastante bien afianzado. Lo que pasa es la Constitución brasileña de 88, por tanto, ya tenemos más de 25 años, casi 30, ha ponido que el acceso a estos cargos son solamente por oposiciones públicas. O sea, exámenes, oposiciones, ¿ok? Sí, oposiciones para todos los cargos, sean de fiscales o de jueces. Con el sistema español, exámenes para acceder. Sí, okay. Exacto. Y aparte de esto, esta generación ha estudiado mucho. Los estudios de posgrado, las investigaciones sobre la criminalidad, sobre la tributación, que era mi especialidad también. Entonces, tenemos ingresado con poca edad en la magistratura, en la fiscalía. He estudiado mucho, tenido mucha experiencia durante ¿Se gana bien en Brasil? ¿Un juez percibe una remuneración buena? Sí, en Brasil la remuneración de los jueces no es nada, digamos, que ¿Pero cuánto más o menos gana un juez allá? Pero sí, es una remuneración buena. ¿En dólares cuánto sería? En dólares más o menos unos $10,000. Un poco $10,000 con 20 años. Y luego un juez tiene un estatus en la sociedad brasilera. Es una persona, un personaje como en Estados Unidos, en España, muy reconocido un juez. Tiene un estatus elevado. Sí, en Latinoamérica generalmente el juez
no tiene un buen estatus. Sí, exacto. Tenemos que hacer una pausa, si me permite, señor juez Paulsen, y después quisiera que sigamos conversando, en particular sobre el tema que lo trae a Lima, que es la colaboración entre poderes judiciales de varios países. Vale. Primero vamos a una pausa, por favor. Juez superior brasileño Paulsen, encargado del caso Lava Jato, de revisar sentencias tomadas por el juez Sergio Moro. Él es doctor en Derecho por la Universidad Española de Salamanca, además de haber hecho estudios de Economía y de Filosofía en la Universidad Católica Pontificia de Río Grande del Sur. Si está acá, es porque todos somos conscientes de que hay que aprender los unos de los otros. Nos ha estallado un tema judicial complejo e internacional. ¿Cuánto puede colaborar un juez con colegas de otra jurisdicción nacional sobre procesos que están en marcha? En este Congreso Internacional, hay personas de España, de Italia, profesor Giovanni Tartaglia estaba conmigo ayer y estará hoy también. De Guatemala, aquí de Perú. Es muy interesante, sí, útil porque el problema de la criminalidad organizada, los problemas de corrupciones no son problemas del Perú o del Estado brasileño. Es una cuestión global en el contexto de la Organización de las Naciones Unidas, convenciones internacionales para que se amplíe el combate a la corrupción. Entonces, dentro de estas iniciativas tenemos incluso una armonización de la legislación de los diversos países. De modo que hoy la legislación peruana, la legislación brasileña, la legislación italiana y de otros países son muy parecidas y podemos aprender mucho con la experiencia en el uso de esa legislación por los colegas de otros países. Ahora le quería preguntar, estaba viendo cuando procesaban en Brasil, muchos de los... Se ha tenido que negociar mucho con Barata y con el señor Odebrecht porque decían que lo estaban procesando en Perú. Entonces, mientras hubiese proceso abierto en Perú, no se le podía preguntar en Brasil. ¿Cómo manejan esto los jueces y los fiscales brasileños? ¿Cómo es esto que no pueden hablar si no han arreglado los problemas en el país donde van a declarar? Sí, yo no puedo, ya he hablar sobre casos específicos. Todavía, sí, en general, por favor. La colaboración es voluntaria, ¿no? Se hace la colaboración y el compromiso del imputado que colabora es decir la verdad. El compromiso es con la Fiscalía que está haciendo el acuerdo de colaboración. Nosotros tenemos allí en el acuerdo de colaboración un negocio jurídico, un contrato de naturaleza procesal también entre la Fiscalía y el imputado. El juez analiza los casos formales, las cuestiones formales y da fuerza a este acuerdo, ¿no? Entonces, hay un límite para este acuerdo, pero el compromiso del imputado es de decir la verdad y a presentar los datos, los elementos que tenga, las pruebas para la Fiscalía, que es la otra parte en este contrato. Ahora, siempre le preguntándole en general, porque yo sé que son casos que se están viendo allá, OAS, Andrade, Correa, Camargo, porque lo que ha impactado en el Perú hasta ahora es solamente el tema de Odebrecht. Pero hay varias empresas brasileras. ¿Ya se han firmado convenios con la Fiscalía peruana para que la gente de OAS, de Camargo, de Andrade, etcétera, colaboren con el Perú? El gobierno brasileño no hace acuerdos para que se colaboren con otros gobiernos, ¿vale? Aunque la colaboración internacional entre los países a través de las fiscalías sea muy importante para que se puedan identificar, por ejemplo, las cuentas en el exterior, quién está por detrás de las offshores. Como esto que ha salido hoy día de Andorra, del país. Claro, ¿no? Esto es muy importante. Normalmente es a partir de factos, de hechos como este que se materializan los crímenes, que se fica sabiendo que realmente han ocurrido porque el dinero aparece, ¿no? Entonces, ir atrás del dinero, obtener esta información oficial por parte de otros países es muy importante. Ahora, no se puede obligar a nadie que haga un acuerdo de colaboración.
Los acuerdos de colaboración son siempre con las fiscalías de cada país voluntarios, ¿no? Este es un presupuesto incluso para la validad del acuerdo de colaboración. La primera cosa que un juez hace cuando tiene que homologar, que dar fuerza a un acuerdo de colaboración, es verificar si ha sido hecho a partir de la voluntad, de modo espontáneo por parte del imputado, ¿sí? Usted ha sostenido en su país que uno de los huecos negros por los que la corrupción entra al Estado, a la vida pública, son las campañas electorales. Y ha sostenido que para ser eficaces en la lucha contra ese tema específico hay que contar con la sociedad civil. ¿Dónde ve usted apoyo en Brasil a la lucha contra la corrupción a partir de las campañas electorales? Los jueces no tienen una posición de frente en el combate a la corrupción. Los jueces están listos para que puedan juzgar con imparcialidad, con responsabilidad, con mucho cuidado las cuestiones que les llegan. Lo que se ve en la experiencia brasileña es que el conocimiento de las investigaciones por parte de la sociedad, el conocimiento sobre lo que ocurre en la fiscalía, en la justicia, es muy importante para la formación de la opinión pública. El pueblo brasileño, así como el pueblo peruano, con certeza, no toleran más los actos de corrupción, no toleran más que la cosa pública, que la administración sea utilizada para otros fines que no fines públicos. Pero Lula está primero en la encuesta. Lo que pasa es que en los procesos lo que hemos visto es que hay una promiscuidad entre partidos políticos y agentes económicos. Entonces, hay acuerdos, ¿no es?, entre las empresas y entre personas que están en altos cargos que por veces se utilizan de su autoridad, de sus funciones, de su poder para verter recursos para las empresas que obtienen beneficios en contratos con la administración pública, y los números son muy grandes, son impresionantes. Por ejemplo, a pocos días estábamos trabajando en un proceso en que la empresa que había sido creada con recursos del gobierno también tenía contratos de 20.000 millones de dólares. Y todos los contratos tenían una parcela de propina, ¿no? De valores desviados. Coimas, sí, propina sí. Coimas. Sí. Entonces, coimas. Es que propina en el Perú es cuando tú le das al niño su propina en la casa, coima. Sí, coimas, de coimas. Imagina, en esta cantidad de dinero es una cosa fenomenal. Solamente en Andorra, para hacer una digresión, hoy día son 200 millones de dólares solamente de Odebrecht. En Andorra, sí. Solamente en el pequeño Andorra. ¿Cuánto se haya movido dinero? No se consigue lo que ha revelado el país hoy día en España. Imaginar lo que sea, tanto dinero, ¿no? Y en manos de personas que no tienen el mérito para tener ese dinero, por lo contrario. Eso que ha dicho usted es interesante, porque aquí ha habido obras de 2.000 millones, como el Interocénica Sur, han habido obras gigantes, y dicen que las coimas solamente han llegado a 25 millones de dólares. No es muy creíble, ¿no? No es cierto. No, las coimas están entre 1 y 3% de entre los valores totales. De cada obra. Sí. No 0.1%, claro, que sería. Es que aquí es muy poco. Pues, 25. Y lo que se ha visto en algunos procesos, otros no. Nos habíamos hecho algunas absoluciones también. Claro, cada caso es un caso, pero en general, en los procesos en que ha habido condenación, se ha visto que efectivamente todos los contratos de aquellos procesos tenían las coimas en esta orden, en ese rango. Sí. Entonces, es algo que está infiltrado en el Estado, es una corrupción sistémica, una corrupción orgánica que alcanza funcionarios de diversos rangos en la administración y agentes económicos que están muy cercanos de ellos para garantizar que estas organizaciones tengan permanencia, tengan estabilidad. Claro. Y lo que Lava Jato ha hecho es traído a la luz estas cuestiones y a través
el confisco de estos valores, a través de algunas prisiones preventivas, sí, para que se pudiera impedir que la reiteración delictiva se ha desarticulado esta situación. Ahora, ¿les importa mucho a la judicatura brasilera, a la fiscalía, si el ciudadano brasilero que está declarando sobre otro país miente o retiene información, pierde las ventajas en Brasil? ¿Cómo? O sea, claro, a lo que voy es que hoy día van a interrogar a Odrich. ¿Qué pasa si Odrich miente o retiene información y la fiscalía brasilera o el juez o alguien en general, se percata? ¿Podría perder todos los beneficios? Sí. Un presupuesto, un requisito, una cuestión importante para que la colaboración premiada tenga sus efectos plenos para el imputado, colaborador, es que diga la verdad. La veracidad. También ante autoridades judiciales extranjeras. Sobre esto no tenemos decisiones, aún no tenemos decisiones, ¿vale? Entonces no puedo afirmar que sí o que no, porque no hay una decisión ya tomada. No hay una sanción, una doctrina sobre esto. Pero, digamos, en general, la persona que hace una colaboración premiada, ella tiene unos efectos de esta colaboración de inmediato, no hay duda, pero el procedimiento de estos efectos, la estabilidad de la eficacia de esta colaboración, depende, sí, de que prosiga colaborando, diciendo la verdad, no olvidando de decir hechos relevantes para las investigaciones y de apuntar dónde están los recursos que han sido desviados. Si a lo largo del tiempo acaba por mentir, por decir algo que no sea verdad, por ocultar o disimular ciertos hechos, puede perder, sí, los efectos de la colaboración. Entonces, el colaborador está muy comprometido con decir la verdad, porque si no lo hace, pierde los beneficios. Puede perder, sí, los beneficios. Juez Leandro Paulsen, muchas gracias por su visita a RPP. Felicitaciones por el trabajo severo que hacen en Brasil, que como usted sabe, está teniendo repercusiones en varios países de América Latina. Muchas gracias y que tenga una buena estadía en nuestro país. 8:30, pausa y retornamos a Pasión de Noticias.